Muy buenas noches. Vamos a grabar la sesión de la semana 16, temperatura y calor, para los estudiantes de física. Bienvenidos. Primero queremos hablar, Galileo Galilei fue un astrónomo y aparte de astronomía, pues interesantes sus aportes en lo que corresponde a temperatura y calor. Ahorita lo ven. A través de los instrumentos que tenían en esa época, él logró demostrar cómo determinar la temperatura en el agua. La temperatura, ¿qué realmente es la temperatura? Dice que es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de temperatura, tocamos a una persona, sentimos si está calientita o si está muy fría. Cuando nosotros decimos está caliente o frío, tiene calor o ausencia de calor. Es la forma correcta de expresar. Dice, es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas, por lo cual estamos hablando de la cinética de las moléculas dentro de ese cuerpo. El termómetro de no contacto que está de moda, o sea, esos termómetros que nos miden la temperatura, el asunto es de no contacto, máxime por la pandemia que estamos. El virus del COVID puede contagiarse de una persona a otra, sí, si tenemos contacto con el termómetro después de haber medido la temperatura, de una persona contagiada con COVID-19. Y la forma correcta es en la arteria temporal para medir la radiación de la piel. O sea, qué interesante, ¿verdad? Es radiación infrarroja lo que se está viendo. Y lo más interesante es que este termómetro de no contacto es mucho más preciso que los termómetros ópticos, que son los que se colocan en el oído, o los termómetros orales. De hecho, los orales ya están en desuso debido al magnesio que utilizan. Bueno, las escalas para medir temperatura. Empecemos con las escalas Celsius. Pues erróneamente se llama grados centígrados y no, son grados Celsius. Por ejemplo, la temperatura de una persona la normal es de 37 grados Celsius, no 37 grados centígrados. A partir del 0, que es donde la temperatura del hielo, hasta la ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. O sea, tenemos esta temperatura de 0 a 100 y pues tenemos valores de temperatura negativo, ¿verdad? Por ejemplo, en una cámara de un cuarto frío, en una cámara para congelados, se maneja -4 o -18 grados Celsius. También tenemos para medir la temperatura la escala Fahrenheit. Esta escala pues, regularmente se utiliza en Estados Unidos y asigna 32 a la temperatura del agua congelada y 212 a la temperatura de ebullición. Veamos aquí, por favor, es interesante que veamos la analogía que tenemos en el termómetro. Veamos a la derecha, a los 100 grados Celsius tenemos los 212 Fahrenheit, que equivale a lo mismo, ¿sí? Y cuando tenemos los 0 grados en Celsius, tenemos 32 grados en Fahrenheit. Esto nos permite a nosotros tener la relación cuando hagamos los factores de conversión. Y las escalas, hablemos de la escala de Kelvin, de Kelvin. Dice, la escala Kelvin, interesante, solo maneja positivos. No tiene negativos, la escala Kelvin es interesante. Y veamos esta comparación. El equilibrio térmico lo que hace es equilibrar. Si nosotros tenemos algo frío, un cuerpo frío y un cuerpo calientito, o a mayor y a menor temperatura, entonces lo que hace es equilibrarse. Al final vamos a tener un par de cuerpos tibiecitos, ¿sí? Aquí tenemos igual el agua, ¿verdad? Juntamos agua fría y caliente y se vuelve tibia. Los factores de conversión, como vimos anteriormente, entre Fahrenheit y grados Celsius,
le sumábamos los 32 y aquí tenemos que multiplicarlo por 5/9. A la temperatura Fahrenheit la multiplicamos por 5/9 y le sumamos los 32 que teníamos en las escalas. Y en la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura Celsius más los 273.15. Entonces, estos factores yo voy a pedirles que por favor los tengan en su formulario porque son los que vamos a utilizar para los ejercicios. Aquí tenemos ejemplo. Traigo acá las fórmulas para hacer la conversión y entonces se dice, por favor, convertir los 50 grados a Fahrenheit a Celsius y luego convertirlos, aquí no lo escribí, perdón, aquí está, vamos a copiar esto, perdón, no lo escribí, convertir los 50 grados a grados Celsius, aquí está, muy bien, a grados Celsius y convertirlo en ahí está, perdón, convertirlo en Celsius y convertirlo en Kelvin. Entonces, si tenemos nosotros los Fahrenheit, a los 50 le sumamos los 32, nos da 82, obtenemos multiplicado por 5 y dividido por 9 nos da 10 grados Celsius. Para convertir esto a Kelvin, entonces la temperatura en Celsius, perdón, en escala Celsius, más los 273.15 de la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, así se manejan las conversiones. Tenemos otro término también que es la expansión térmica. ¿A qué se refiere eso? Existe un experimento, el anillo de Gravesande, que consistía en tener una bola de acero que se hacía pasar justo en un aro. Entonces pasaba la bola de acero exactamente, subía y bajaba y no había ningún inconveniente. Pero posteriormente se le aplicaba calor. Entonces, al aplicarle calor a los cuerpos, se produce esta expansión térmica o conocida como dilatación térmica, y eso hace que ya no pueda pasar después de haberle provocado o haberle puesto una fuente de calor, ya la bola ya no pasa por el anillo. Este es el anillo de Gravesande. Y dice, por ejemplo, es la dilatación térmica, que es consecuencia del cambio en la separación. ¿Qué significa separación? Cuando adentro de las moléculas de un cuerpo es sometido a calor, todas las moléculas empiezan a moverse con mayor rapidez, provocando energía cinética y eso provoca la separación entre los átomos y es lo que provoca la dilatación térmica. ¿De acuerdo? Tenemos también por qué alguien diseñaría una tubería que incluyera estos extraños bucles. Estos extraños bucles en una tubería, aquí pasa el agua, lo que buscan es permitir la expansión y contracción a medida que cambia la temperatura en estos. Aquí adentro pasa agua. Muy bien. Y la fórmula para expansión térmica. Acá tenemos, por ejemplo, si viéramos nosotros una varilla, al provocarle calor va a tener un incremento en su longitud. Aquí tenemos nosotros la longitud inicial y después de provocarle calor vamos a tener un incremento, o sea, va a ser un poquitito más largo. Aquí está la temperatura inicial más una temperatura que se le aplicó, ¿de acuerdo? El delta temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. El formulario para expansión térmica entonces es delta L, un alfa, L sub O, que es la longitud inicial por el delta T, que es el incremento de temperatura. Muy bien, veamos de qué se trata esta. Ese alfa que vimos acá en esta fórmula se refiere al coeficiente de expansión lineal. Ese coeficiente de expansión lineal ya está estudiado, ya hay tablas.
Entonces, cuando se les indique a usted, por ejemplo, haciendo un ejercicio de cobre, buscarán el coeficiente de expansión lineal y es 1.7 por 10 a la menos 5. Ese va a ser nuestro coeficiente de expansión lineal, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo en donde yo he colocado en rojo cada uno de los datos que me está proveyendo el ejercicio, el ejemplo. Entonces me dice, uno de los edificios más altos del mundo, de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos, el de Taipei 101 en Taiwán, con una altura de 1.671 pies. Suponga que esta altura se midió en un fresco día primaveral cuando la temperatura era de 15.5 grados Celsius. Este edificio podría utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo con cuidado su altura. Suponga que usted realiza esto y descubre que el edificio tiene 0.471 pies, más alto que su altura oficial. Veamos que aquí tenemos la altura inicial, 1.671 pies, y tiene este incremento. Feet, en inglés es pies. Dice, ¿cuál es la temperatura? Suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire, que toda su estructura está hecha de acero. Si me habla de acero, entonces lo que tenemos que hacer es identificar en el acero el coeficiente de expansión lineal, y aquí lo tenemos que es 1.2 por 10 a la menos 5. Muy bien. Entonces, veamos los datos para resolver el ejercicio. La longitud inicial, la temperatura inicial, el incremento de longitud y el coeficiente de acero. Me pregunta cuál es la temperatura. Si nosotros recurrimos a la fórmula que indicamos anteriormente, el incremento de longitud es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el incremento de temperatura. ¿Cuál es el incremento de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. En esta fórmula lo que nos están pidiendo es la temperatura final, de modo que pasamos esto al otro lado y entonces nos queda despejada la temperatura final igual a el incremento de la longitud dividido el coeficiente de expansión lineal por longitud inicial más temperatura inicial. Sustituyendo los datos nos queda que es 38.98. Por lo tanto, la respuesta es, nosotros vamos y dice, ¿cuál es la temperatura? Suponiendo que el edificio esté en equilibrio térmico y que toda su estructura está hecha de acero, la temperatura será de 38.98 grados Celsius o 39 grados Celsius, de una vez aproximado. Ahora podemos preguntarnos, ¿será que el calor y la temperatura son sinónimos? ¿Es lo mismo? Pues con este ejemplo voy a demostrarles que no es lo mismo. Las estrellitas que utilizamos como juegos pirotécnicos, se ha demostrado que al ponerles una fuente de fuego y encenderlas, pues llegan esas chispas a alcanzar una temperatura de 2000 grados Celsius. Si esa temperatura fuera exactamente la que cuando nosotros con el calor que provocan estas chispas, si fuera esa misma temperatura, nos fundiría. Pero no, cuando nosotros nos quemamos, pues es muchísimo menos que esa temperatura, de modo que el calor y la temperatura no son lo mismo. ¿Qué es el calor entonces? Pues dice que la transferencia de calor se da por una diferencia de temperatura de una sustancia a otra. Entonces la diferencia de temperatura es lo que denominamos calor, la energía transferida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinar el calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia? Y traigo acá de imagen, vean, estos dos son calentadores de tazas, tienen forma de rosquitas, por eso me gustó muchísimo. Y el ejemplo que tenemos acá es
cuánto es el calor necesario para calentar una taza de café y cuánto es el calor necesario para calentar 2 tazas de café con las mismas medidas. Entonces, la cantidad de calor para calentar 2 tazas de café, pues es el doble que para calentar una sola taza. Por lo tanto, la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia tiene relación directa, es proporcional directamente con la masa. Y la cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material. Y entonces aquí es donde nosotros necesitamos conjugar ambos elementos. Entonces se requieren 4.190 joules de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua a 1 grado Celsius. Y para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de aluminio se requieren 910. Entonces, interesante esas comparaciones. Entonces, la fórmula me queda así, que la cantidad de calor necesario ¿es qué? Como lo tenemos aquí, está en función de la masa, ¿sí? La cantidad C es el calor específico. Tenemos una tabla donde está el calor específico de cada uno de los elementos y el incremento de temperatura. Aquí está la tabla de calor específico. El calor específico lo denotamos con una letra C y justo como decía en la anterior diapositiva, para calentar agua necesitamos 4.190 julios kilogramos K, ¿sí? Y el aluminio son 910. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si colocamos agua dentro de un recipiente de aluminio, vamos a requerir más minutos para que el agua hierva, aunque el recipiente ya esté bastante alta la temperatura con antelación. Por otro lado, tenemos que en los ambientes en donde hay agua y hay terreno seco, se requiere más energía para calentar el agua que para calentar los terrenos secos. Y eso es lo que ayuda a mejorar el clima de muchísimos lugares. Aquí tenemos el ejemplo de un pobre hombre que tiene 70 kilogramos de su masa, ¿verdad? Y tuvo fiebre a 39 grados Celsius. Sabemos que la temperatura normal es de 37 grados Celsius. Esta imagen la coloqué para indicarles, en primer lugar, los termómetros de magnesio ya están en obsolescencia, porque el magnesio, si llega a destruirse ese termómetro, el magnesio es tóxico y es altamente dañino para la salud. Por otro lado, y entre paréntesis, quiero contarles que cuando era chiquita, yo quebré algunos termómetros de mi mamá para jugar con las pelotitas, entonces sí, es dañino. Y dice también, suponiendo que el cuerpo humano es en su mayoría agua, ¿cuánto calor se requirió para elevar esa temperatura? Entonces, el calor específico del agua lo vimos en la tabla anterior. Entonces, para resolverlo, tenemos los datos que nos da el problema, el dato del calor específico del agua, la temperatura final y la que se supone que es la normal, que son 37 grados Celsius, y aplicamos la fórmula. Por lo tanto, la masa por el calor específico, por el incremento de temperatura, nos da 586.600 joules. Así que, jóvenes, estamos resolviendo otro ejemplo, ¿verdad?, de calor para cambiar temperatura. Y con esto nosotros hemos dado por concluida la sesión de la semana 16. No me queda más que agradecerles por su atención, recordarles que en esta semana deben subir el video de análisis crítico. Les voy a enviar la nueva información que nos envió la del decanato para la elaboración del video. Muchísimas gracias, quedo atenta a sus preguntas y si no tienen una pregunta en este momento, saben que quedo en foro de dudas para resolver preguntas posteriormente. Muchas gracias y buenas noches.